Buenos días, hoy es 7 de marzo del año 2021, es el tercer domingo de Cuaresma y el día 19 de este tiempo de Cuaresma. La liturgia en la primera lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce es que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: derriben este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron:
46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó después de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer día, en el tercer domingo de este tiempo de Cuaresma, la primera lectura nos recuerda esos mandamientos de la ley de Dios, mandamientos que a nosotros quizás nos enseñaron desde que éramos niños, pero que muchas veces no meditamos realmente el significado y el sentido de esos mandamientos. Esos mandamientos, como su nombre lo indica, son mandatos establecidos por Dios para que haya un orden, para que nosotros los cumplamos y se establezca ese orden que Dios quiso que existiera siempre en esta tierra como creación suya. Son mandatos, son imperativos, no es si queremos o no queremos cumplirlos, sino son órdenes dadas por Dios directamente. Las leyes surgen a partir de una situación concreta que genera y que normalmente se desborda en la convivencia, porque nosotros somos, los seres humanos somos sociables y muchas veces queremos desbordar esos límites. Si a nosotros no nos pusieran límites, pues quisiéramos apoderarnos de todo, coger todo, invadir todo, ser dueños de todo. Entonces por eso es que están establecidas las normas para establecer unos límites porque como seres humanos mis derechos, entonces repito, tienen un límite y los derechos del otro también, porque todos tenemos esos derechos. Entonces las leyes surgen para regular eso, para establecer límites, para establecer orden. Para eso surgen las normas y los mandatos. Y estos mandatos pues primero fueron establecidos por Dios y luego igualmente los hombres han establecido normas. Entonces normalmente ocurre un hecho que no tiene reglamentación y que necesita tener unos parámetros. Pensemos en la pandemia, o sea, había muchas normas, fue una situación que se presentó y tocaba empezar a reglamentar muchas cosas para que nosotros aprendiéramos a comportarnos, a actuar de una determinada forma, tener unos comportamientos precisamente para establecer esos límites. Si uno en la casa de uno, usted en su casa no tiene límites, no establece normas de comportamiento que todos los de su casa o los que habitan allí deben acatarlas y cumplirlas, pues hay desorden, o sea, hay desobediencia, por ende hay caos, hay dificultad, hay problemas y no nos permite desarrollarnos como personas. El contexto de estos mandamientos, de esos los 10 mandamientos que estableció Dios, los podemos mirar en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5 dice: si quieren obedecerme y guardar mi alianza, dice Dios al pueblo israelita en ese momento, dice: si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Moisés volvió y convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que había mandado el Señor. Todo el pueblo respondió: haremos cuanto dice el Señor. Moisés le comunicó la respuesta al Señor y Dios le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crean adelante. Y en ese contexto, entonces es que empieza, aquí en el capítulo 20 del Éxodo, dice: Dios pronunció las siguientes palabras, y entonces empezó a establecer esos mandamientos, esos mandatos. Y el primero dice yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí, ni te harás ídolos. Y ese primer mandato es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y lamentablemente Él nos está diciendo que no hagamos otros dioses
¿Por qué? Porque eso nos esclaviza, pero lamentablemente en el mundo hemos construido muchos ídolos, hemos construido muchos dioses, y eso es lo que nos ha apartado de cumplir esos mandatos de Dios. Ese primer mandato que nos está diciendo: yo soy el Señor, yo soy tu Dios, yo soy el que te saqué de la esclavitud, tú eres mi pueblo. Y muchas veces, como no cumplimos ese primer mandato, entonces vulneramos o violamos los otros mandatos que están establecidos. Y las leyes de Dios, así como dice el salmista, las leyes de Dios nos recuerdan a nosotros que ese es el fundamento de nuestra vida, que nosotros debemos conocer esos mandatos de Dios, llevarlos a cabo, hacerlos vivos en la vida de cada uno de nosotros, esa palabra de Dios en cada acto de nuestra existencia. Por eso dice el salmista: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La vida, ¿cómo la cuidamos nosotros y la protegemos? Cumpliendo esa palabra de Dios. Y dice el salmista: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Cuando nosotros respetamos esa palabra de Dios y la acatamos, pues estamos viviendo en paz, en el amor, en la armonía, en la misericordia. Así tengamos dificultades y problemas con el mundo exterior, con la familia, no importa, pero en nuestro interior va a haber descanso del alma. O sea, saber que estamos en el camino correcto, de hacer lo correcto, de hacer lo honesto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable, eso nos descansa el alma. Y dice: el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Pensemos en una norma de tránsito. Si yo no sé qué significa un semáforo y yo voy conduciendo y no respeto porque no conozco esas normas de ese semáforo, entonces me paso la señal en rojo y me causo daño y le causo daño a otras personas. Voy a generar caos. Esos son los límites que se establecen las normas. Y más aún esas normas espirituales que Dios nos ha establecido a nosotros para que nosotros podamos vivir. Y dice: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Igualmente, como sentimos descanso, paz, estamos gozosos, tranquilos, llenos en nuestro corazón de alegría porque estamos haciendo lo que es correcto. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos, nos ilumina, da sabiduría para hacer lo correcto. Y dice: los más preciosos que el oro, los preceptos del Señor son más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, cuando hacemos lo correcto, un papá que espera a su hijo, que su hijo respete esas normas que se han establecido en su casa, y va a haber armonía, va a haber alegría, va a haber amor y todo eso. No hay cosa más triste cuando un hijo se desvía de las reglas que le ha impuesto su papá o su mamá en la casa. Es triste ver cómo una mamá sufre cuando un hijo se desvía, cuando un hijo hace lo incorrecto, cuando un hijo mata, cuando un hijo roba, cuando un hijo secuestra, cuando un hijo es homosexual, cuando un hijo está en las adicciones, cuando un hijo está en el alcohol. Toda la familia, todo el contexto de esa familia sufre por esa situación. ¿Por qué? Porque no hay luz en la vida de las personas. Y entonces miremos cómo acá Jesús en el Evangelio, Él llega a ese templo que es casa de oración, templo que debe estar limpio, que debe estar organizado, porque Dios está en ese lugar, porque allí está la presencia de Dios. Pero en este caso, ese templo, esa casa de oración en que se ha convertido en un caos, dice él que era una cueva de ladrones, vendían animales que eran ofrecidos en sacrificio, estaban negociando con la fe de las personas, porque le iban a ofrecer los bueyes, las ovejas, las palomas, eran los animales que en ese momento se le ofrecían en sacrificio a Dios. Entonces los cambistas pues llegaban, como una feria, como una plaza de mercado, llegaban con los bueyes y todo esto para venderlas para que fueran a entrar al templo. Pero perdieron el sentido, porque esas ofrendas no era para generar desorden ni para hacer negocios, sino era para efectivamente alabar a Dios o expiar los pecados, porque esos eran los propósitos que tenían estos animales que se le ofrecían en sacrificio a Dios. Entonces por eso Jesús dice: ustedes han convertido este lugar, este templo, en cueva de ladrones, por el desorden que habían, y por eso entonces Él empezó
a sacarlos y a tratar de establecer ese orden. Y que también dijo, tomen este templo y yo lo construiré en 3 días. Se estaba refiriendo, dice la palabra, al templo, a él, que es el templo. Porque también nuestra casa es nuestro cuerpo, es un templo, y que nosotros debemos ofrecérselo también en sacrificio a Dios. Dice que en el Evangelio dice entonces que cuando Jesús murió, ahí sí fue cuando los discípulos creyeron en lo que él había dicho. Es decir, esa palabra que establece, que se hizo carne, que se hizo verbo, que es Jesús, que es el que establece el orden, que es el que organiza todo lo que no es nuestra vida. Entonces, en ese momento estaba en caos, estaba en desorden, porque no se estaban cumpliendo lo que decía la palabra de Dios. En este caso, entonces, cuando él está hablando, él dice que se refiere a la destrucción del templo, y dice que su cuerpo es porque en nuestro cuerpo también debe haber orden, también tiene que tener unas normas de comportamiento, disciplina. Si nosotros no nos organizamos, si no nos bañamos, si no nos cortamos el cabello, si nos cortamos las uñas, si no nos cortamos, o sea, nuestra vida, el cuerpo, nuestro ser estaría en absoluto desorden. Pero hay que establecer el orden, y eso es lo que hacen los mandatos, eso es lo que hacen las normas, eso es lo que hacen los preceptos y los decretos de Dios. Entonces, pidámosle al Dios Padre que nosotros podamos escuchar su voz y podamos establecer ese orden en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestros templos, en todos los lugares. Siempre estemos regulados por esos mandatos, preceptos y leyes que son los que regulan el comportamiento humano. Padre, hoy te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Señor, hoy te pedimos que esos mandatos que tú estableciste desde el comienzo de la historia de la humanidad y que siguen vigentes hoy porque nos permiten vivir y convivir en sociedad, podamos, Señor, reflexionarlos, llevarlos a nuestra vida, ese honrar a padre y madre, ese no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos, eso de amarte a ti por sobre todas las cosas y no hacer nosotros ídolos, Señor, que podamos realizarlo en nuestra vida diaria, que podamos actualizarlo, Señor. No solamente matamos cuando le quitamos la vida a una persona, sino cuando hablamos, cuando juzgamos, cuando criticamos. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdón por aquellas personas a las que hemos matado con nuestros juicios, con nuestras condenas, cuando hemos hablado en contra de ellas, Señor, cuando nos hemos llenado de enojo, de rabia contra ellas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos robado tiempo a nuestra familia, cuando hemos robado esos espacios que tenemos que dedicárselos a la oración, al día del descanso, a encontrarnos contigo. Perdónanos, Señor, porque hemos robado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces codiciamos los bienes de los demás, anhelamos los ojos verdes de aquella persona, el cuerpo de la otra persona, deseamos que su mujer, su esposo sea mejor o es mejor que los nuestros, esos hijos que quizás juzgamos y criticamos. Por todas esas cosas, Señor, perdónanos. Hoy abrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, quien llegues a limpiar todas esas incumplimientos a tus mandatos y tus normas, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú limpies, para que tú, Señor, purifiques nuestra vida y quites de ella todo lo que hemos hecho, Señor, en contra de los mandatos que tú has establecido. Te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.